La Corte Constitucional ha puesto en serios aprietos al Gobierno Nacional al tumbar el decreto que prorrogó la emergencia económica para enfrentar la ola invernal. ¿Qué pasará con la reforma a las corporaciones autónomas regionales como la CBC aquí en el Valle del Cauca? ¿O con el dinero para los miles de damnificados en todo el país? ¿Y qué pasaría aquí en el departamento del Valle del Cauca con la suspensión indefinida a elección atípica a gobernación del Valle del Cauca? Hugo Salas entrevista a un experto en el tema. Nacimos hace más de 89 años. Somos pioneros en recreación. Sede de torneos de tenis a nivel nacional e internacional. 13 canchas de tenis en polvo de ladrillo y una cancha múltiple. Canchas de fútbol, gimnasio, piscina, boxeo y karate. Escuela de tenis para niños y adultos en la noche. Calle Segunda, número 5936, 552-9988. Doctor Luis Hermes Ruiz, abogado constitucionalista, excongresista de la República, bienvenido al Ventilador. Hugo, muchas gracias por invitarme a este importante programa que se ve a lo largo y ancho del suroccidente colombiano. Doctor Luis Hermes, ¿qué implicaciones jurídicas podrían tener algunos gobernantes que actuaron bajo el amparo de unos decretos que la Corte Constitucional declaró inexequibles? Que al declararlos inexequibles, todos los decretos se van a caer. Tienen que sufrir, obviamente, la revisión de constitucionalidad porque son decretos extraordinarios, son decretos que tienen fuerza de ley y que se dictan, ya lo dije, al amparo de un estado excepcional constitucional. De tal manera que esos decretos se cae por ejemplo el decreto por medio del cual el gobierno tenía que surtir auxilios por 5.6 billones de pesos para atender la emergencia invernal. Se cae el decreto por medio del cual se reformaban las CAR y entre otras pues lo que tiene que ver con la CBC y todas las CAR que nosotros tenemos. Le iba a preguntar, doctor Luis Hermes, ¿qué va a pasar entonces con la CBC donde se nombró una nueva junta directiva? ¿Eso se cae, se vuelve atrás? Se cae porque los decretos, todos dictados a la luz de la emergencia económica, todos se caen. No quiere decir que las actuaciones producidas hasta allí sean ilegales. Son legales todas, pero de allí en adelante se cae y nuevamente, como lo dije en alguna ocasión, se vuelve a retrotraer los procesos a su estado inicial. Quiere decir que se caen los decretos y la junta directiva que el presidente había nombrado a la luz de los decretos de la emergencia económica se caen y vuelve la misma junta directiva. Con el tema de la ola invernal, ¿qué va a pasar con esas adiciones presupuestales que ya se habían entregado por parte del gobierno precisamente para esto? No pasa nada, porque repito, hasta allí las actuaciones, mientras la Corte Constitucional no declare si un decreto dictado al amparo de un estado excepcional es exequible o inexequible, la exequibilidad se entiende en razón de que el presidente de la República está investido excepcionalmente para poder hacer este caso. En el tema de las elecciones atípicas, doctor Luis Hermes, ¿qué implicaciones tendría esta caída de estos decretos? Las elecciones atípicas estuvieron metidas en el primer bloque del estado excepcional, entonces hasta allí la Corte Constitucional consideró exequible todos esos decretos, pero resulta que como era la solicitud, el decreto de la Presidencia de la República era no era sino de aplazamiento, ni siquiera suspensión, sino de aplazamiento de las elecciones en razón de la ola invernal, suspende, por decirlo de alguna manera, transitoriamente las elecciones por la ola invernal, cesa la ola invernal, legalmente debe haber elecciones, o si no, como ya falta pocos meses y va a haber una elección en octubre, el presidente de la República tendría que nombrar un gobernador del mismo grupo político, porque así lo dice el artículo 303 de la Constitución, del grupo político que inscribió o eligió o que estuvo asociado con el grupo del doctor Abadía, que era el gobernador saliente, para que pueda regir los destinos del departamento del Valle. Pero de todos es bien sabido que el gobierno nacional no está interesado en hacer elecciones en el Valle. No se trata que el gobierno esté o no esté interesado. Aquí hay que cumplir la ley. El ordenamiento constitucional no es la ley, es la Constitución, que es la norma de todas las madres, de todas las normas, es la madre de normas. ¿Qué pasa si el presidente no cumple con la Constitución, en este caso para las elecciones atípicas? El presidente está violando la Constitución, el ordenamiento constitucional, y yo no creo que si se demanda, como en efecto se está demandando, y hay unas tutelas que están corriendo, la Corte Constitucional vaya a declarar exequible un proceso electoral, porque estaría negando justamente el ordenamiento constitucional y el Estado Social de Derecho contemplado como uno de los principios fundamentales, como primer artículo que enmarque el ordenamiento constitucional. Doctor Luis Hermes, o sea que es posible que tengamos noticias en los próximos días acerca del futuro de la gobernación del Valle. Es posible o que hayan elecciones o que por el contrario el gobierno nombre a una persona del grupo del doctor Abadía. ¿Qué ha pasado con esos 18.000 millones de pesos que
se destinaron para las elecciones en el Valle. La gente no sabe si esa plata ya se la gastaron o está quieta. ¿Qué pasó al fin con eso? No, esa plata no se ha gastado, indudablemente, como lo ha dicho la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Registrador Nacional lo ha dicho. Se han hecho unas inversiones, pero esas inversiones lo único que se hacen es que se corren para el otro proceso electoral. La plata está allí, el 70%, si mal no estoy, había dicho el Registrador Nacional que ya estaba invertido. Entonces no pasa nada porque no se hizo ningún trabajo, sencillamente se corren los términos para que quienes están en los contratos continúen para el próximo proceso electoral. Doctor Luis Elmer Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros en el A ventilador. usted, mi apreciado doctor Hugo Salas, por invitarme a compartir con su enorme audiencia en algunos conceptos de tipo constitucional.